¿Qué son las acciones? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo comprar? ¿Cómo vender? ¿Cómo ganar dinero con eso? Ese es el tema de hoy día. Hola a todos, bienvenidos a Elemental. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vamos a hablar todo sobre acciones. Queremos explorar dos distintas opciones de tipos de inversión. La otra vez hablamos de rentas vitalicias, ahora vamos a hablar de acciones. ¿Qué es una acción, Santiago? Vamos a ir, como dice Pedro, desde menos a más. Vamos a ir desde lo más básico a lo más complejo. Y partamos por cosas que yo diría que son como lo introductorio. Como dice Pedro, ¿qué son las acciones? Es una buena pregunta, porque en estricto rigor, en palabras súper fáciles, una acción es un pedacito de una empresa. Así, si yo te digo, tienes acciones de Coca-Cola, quiere decir que tú tienes un pedacito de la propiedad de Coca-Cola. La palabra acción viene de hecho de actia, una palabra holandesa, y que... ¿En serio? Sí, y que de hecho, básicamente lo que quiere decir es que la propiedad de una determinada empresa se divide en pedacitos y tú te quedas con uno de esos pedacitos por un determinado precio. Claro, como se divide una torta entre varias personas. Exacto. Y estas acciones, es importante, tienen distintos momentos, distintos precios, y eso también es como interesante de evaluar, porque cuando tú empiezas un negocio, empiezas un emprendimiento, y quieres, no sé, como el típico ejemplo de universidad, como vamos a hacer una empresa de hacer alfajores. No sé por qué siempre empresas de alfajores, pero siempre he visto empresas de alfajores que es como un como ejemplo coloquial. Falta de imaginación. Falta de imaginación. Entonces te dicen, ya hay 2 personas que quieren armar una empresa de alfajores. ¿Qué tenemos que hacer para partir una empresa de alfajores? Y ahí dicen, bueno, tenemos que comprar los ingredientes de los alfajores. Ah, ya, qué bueno. ¿De dónde sacamos el dinero? Y ahí viene la primera pregunta, que es el aporte inicial. ¿Cuánto pone cada uno de los socios para partir con el negocio? Y en una tienda, una empresa de alfajores, podríamos decir, palabras súper resumidas, que por ejemplo Pedro y yo decimos, yo voy a poner 1.000, tú vas a poner 1.000, con eso vamos a comprar 2.000 pesos en ingredientes de alfajores, vamos a hacerlos y vamos a venderlos. Estos 1.000 pesos que yo pongo se representan o quedan respaldados con un papelito. Antiguamente eran como un talonario como de rifa, donde a mano izquierda tú ponías la cantidad de dinero que puso Pedro y a cuánto porcentaje de la empresa equivalía a eso y cuántas acciones o pedacitos equivalían, y en el otro escribías lo mismo. Entonces tú te llevabas como un pedazo del talonario para la casa y era tu título de acciones, y el talonario mismo se llamaba el registro de los accionistas. Claro, porque esto, como pequeño dato histórico, partió cuando se dieron cuenta que era muy peligroso invertir en todas estas expediciones al Nuevo Mundo si es que tú ponías literalmente toda tu plata en un solo barco. Pero si en el muelle en realidad hay 10 barcos y yo pongo un poco en cada uno de ellos, es más probable que me vaya bien porque quizás solo 2 se van a hundir, 4 lo van a saltar los piratas y los otros van a volver, y con eso yo recupero lo que aporté. Ahora, simplificando mucho. Sí, yo igual tenía entendido que un pelito distinta la historia, pero no importa. El punto está en que las compañías de Indias, como dice Pedro, que estas empresas europeas que iban a conquistar América y hacer negocio, dividían en pedacitos las acciones. Entonces, la lógica es que cuando tú, al momento de crear una empresa, le pones dinero y te llevas un pedacito de la empresa, lo puedes representar en pedazos o acciones. Ahora, esta empresa pasan los años y dice, mira, a mí me gustaría expandirme. Ya no tengo solamente 2 o 3 alfajores que vender al día, sino que tengo que vender 50, 100 porque me está yendo muy bien. Entonces tú dices, mira, ahora quiero dar el salto, ya no quiero seguir haciendo esto en mi cocina, quiero tener una fábrica. Y ahí es donde vienen ciertos como efectos o situaciones especiales. Lo que una persona o un emprendedor puede hacer cuando quiere dar el salto de, por ejemplo, trabajar desde la casa a tener una fábrica, es que tiene que buscar cómo puede pagar esa fábrica. Esa fábrica le puede salir más o menos cara dependiendo de lo que cotice, lo que vea. Y lo que hace el emprendedor es decir, ya, ¿de dónde saco el dinero? Una primera alternativa es sacar el dinero que has ido juntando con la venta de los propios alfajores con los años y utilizarla para comprar la fábrica. Una segunda alternativa es tú, desde tus propios ahorros, decir, voy a ingresar más dinero a la empresa y a cambio de eso voy a quedarme con un pedacito más grande de la compañía, pero con esa plata vamos a comprar la empresa. O en tercer lugar, puedes salir a buscar otras personas que te ayuden.
Por ejemplo, un inversionista. Entonces, Un el inversionista, banco. un banco, pero pensando en capital todavía. Entonces, Estaba pensando en capital en el caso de Phil Knight. ¿Te acuerdas cuando leímos el libro de Nike? no, pero es que ahí estáis mezclando aumentos de capital con aumentos de deuda. Sí, pero estamos hablando de pagar una fábrica. Es que espérate, Ok. voy para allá. Vamos para allá. Entonces, Pedro Pues- se adelantó. bueno, entonces puedes salir a buscar inversionistas, ¿no es cierto? Puedes salir a buscar personas que te pongan dinero y a cambio te piden, ojalá, por favor, quiero un pedacito de la empresa. Entonces, si te paso 100 para que te compres la fábrica, yo quiero quedarme, no sé, por ejemplo, con un 10% de la empresa. Ahora, también como alternativa, como dice Pedro, tú puedes salir a buscar no entregar un pedazo de tu empresa a cambio de dinero, sino más bien salir a buscar una deuda. Puedes salir a buscar un crédito en un banco, alguien que te preste dinero a un familiar, etc. Y ahí tienes que devolver ese dinero con intereses y en cuota. Ahora, entremos un poco entonces a esta situación media rara donde tú sales a buscar a alguien que te pide un porcentaje de tu empresa a cambio de entregarte dinero. Sí. Que es el caso más común, yo diría, gracias a todo como la parafernalia que existe alrededor hoy en día de Silicon Valley, que la gente ve constantemente estos conceptos de, oye, esta empresa unicornio, ¿qué es? Ah, no, es que es valorada en tantos millones. Y tú dices, ya, pero ¿quién la valoró? ¿Por qué se hace eso? Y es como, no, es que la empresa es privada, o sea, tiene un dueño y esa persona quiere hacer lo que está diciendo Santiago, de ir al mercado y decir, señores, yo quiero plata para crecer, entonces, ¿cuánta plata creen que me pueden dar? ¿Cuánto valoran mi empresa? Ese es como, diría que el ejemplo que más se ve en televisión. Entonces, con esto es lo que se llama una oferta pública de acciones o la IPO, donde la empresa dice, yo ahora, empresa privada con un dueño, me voy a hacer una empresa pública, entonces voy a ir al que se llama el mercado de las acciones, ofrezco parte de mi empresa, la gente compra y ahí es donde decimos que, el señor Coca-Cola ahora es una empresa pública donde la gente puede ir y comprar y vender acciones. Ya, y tal vez un poco como la pregunta que yo haría desde el público, así como jugando abogado al diablo, es, ya, pero ¿dónde está este lugar? ¿Dónde voy a comprar acciones de Coca-Cola? Claro. Esto hay que entender que hay distintas, lo que se llaman bolsas en el mundo, que es donde se transan todas estas acciones. Es una especie de mercado propio donde solo hay acciones que se están transando. Bueno, acciones y bonos, pero para dejarlo simple, piensen que hay un lugar donde te va a decir cuáles acciones hay disponibles en Estados Unidos y está toda la lista. Cuáles acciones están en la bolsa de Chile y ahí está toda la lista. Entonces ahí es donde uno tiene que finalmente ir y ver qué se está transando. El tema es después cómo tú vas y compras acciones de Coca-Cola, porque no puedes ir directamente a la bolsa y decir, señor bolsa de Wall Street, deme 100 acciones de Coca-Cola. Hay un proceso. Sería interesante entonces que... Entremos en eso. ¿Y cuál es el proceso, digamos? Ya, entonces, a ver, ¿cómo ordenarlo? Tal vez contar un poco también que, como dice Pedro, hay que ir a estos lugares que se llaman las bolsas. Antiguamente yo creo que todo el mundo ha visto en las películas o en la tele estos lugares que eran como un círculo y la gente levanta la mano y quién da más y hay una pura gente gritando y unas pantallas. Eso antiguamente era el Wall Street, que hoy en día ya no existe tanto así porque casi todo en la transacción es digital y ya no hay lugares físicos donde realmente están gritando las personas. Entonces, hoy en día, en palabras fáciles, para comprar acciones de Coca-Cola, tú tienes que acercarte a una institución. ¿Cómo se llama esa institución? Una corredora de bolsa. La corredora de bolsa es una empresa cuya pega es literalmente recibir tus órdenes, onda, yo quiero comprar Coca-Cola, y darse media vuelta y salir a buscar a alguien que esté ofreciendo una orden inversa de vender Coca-Cola. Entonces, viene el corredor y dice, toma, aquí tengo, o sea, toma los 1.000 pesos que le ofrecieron, se da media vuelta, busca a los vendedores y los encuentra. Entonces le dice, perfecto, aquí tengo los 1.000, me llevo una pequeña comisión. Y eso es interesante porque al final del día, uno de los elementos más importantes que ustedes tienen que buscar al momento de invertir en bolsa es preocuparse de en dónde estoy perdiendo dinero por comisiones. Exacto. Y las corredoras de bolsa al final del día son los intermediarios, esa persona que está al medio que te cobra una comisión por hacer el trabajo.
y aunque ustedes no lo crean, no tienen los precios fijados. Son precios distintos y tienen distintos tipos de precios. Por ejemplo, algunas corredoras te cobran por la transacción. Otras te cobran un monto fijo por operar en un día. Otras te cobran por lo que se conoce como custodia, que simplemente por el hecho de que ellos tengan tus acciones te cobran una anualidad o mensualidad. Entonces, ahí hay un elemento que es entretenido, que ustedes siempre tienen que estar atentos, que es cuando tú inviertas, uno de los grandes elementos entre el éxito y el fracaso es perder de vista las comisiones. Y si es que tú eres atento a esas 3 comisiones que acabamos de decir, de transacción, por custodia y por movimientos diarios, y los tienes amarrados, los tienes bien agarrados, puedes ser capaz de disminuir tus costos y por lo mismo obtener una rentabilidad muchísimo mayor. Sí, esto es una de las cosas que nosotros tocamos cuando vimos el libro de Jack Bogle, que él hizo todo un análisis para respaldar lo que nosotros ahora le estamos contando. O sea, cuál es la matemática detrás de esto, de qué es lo que más impacta el resultado de tu inversión, y él concluía que lo que más impactaba era el costo a la hora de invertir por todas estas comisiones. Sí. Entonces la conclusión era, oye, incluso antes de cualquier cosa, preocúpate de que estés en un lugar donde no te estén desangrando. Y tal vez el tema como que se vuelve engañoso con las corredoras es que uno no está acostumbrado a pensar en términos porcentuales y compararlos con las utilidades que uno obtiene. Claro. Porque si yo te digo, mira, tu corredora te cobra un 1%, suena como poco, no es como mucho. Pero si tú piensas, en un año gané un 4%, un 1% de 4% es un cuarto. Literalmente un 25% de todo lo que ganaste se te fue. Claro. Entonces hay que tener harto cuidado con la forma en que se expresan las comisiones, particularmente de las corredoras de los bancos, cosas así que son buenas para agarrarte, porque al final del día ahí es donde uno pierde un cuarto, un tercio, la mitad de la plata que está ahí invirtiendo. Sí, que es monstruoso, realmente monstruoso. O sea, ni siquiera hemos tocado escoger acciones y ya hay una barrera grande que separa el fracaso del éxito. Bueno, y después, cuando ya tomaste la decisión de, mira, me voy a ir por esta o esta otra corredora, también hoy en día... Corredora Arbolito. También para que ustedes sepan, existen hoy en día corredoras entre comillas más digitales, aplicaciones de celular, hay varios intermediarios que hoy en día se están volviendo famosos y que, como la gracia o el truco del enganche, es que te cobran muy barato o muy bajo para poder engancharte. También sepan que eso existe, ya no es necesario solamente ir a las tradicionales que son bancos o corredoras propiamente tal, sino también hay intermediarios digitales. Sí. Bueno, en ese contexto, tú tomas la decisión y dices, mira, me gustó esta corredora porque es rápida, funciona digitalmente y tiene bajas comisiones. Como decíamos, el elemento que tienen que mirar son las comisiones. Lo primero, número 1. Después todo el resto, si es bonita la página, eso no importa, tanto la comisión es lo que importa. Bueno, ya eligieron eso. Ahora viene la segunda pregunta. Ok, ¿en qué acción invierto? ¿Cuál de todas las que hay en la bolsa? Y eso es interesante también en términos de lo amplio que es el abanico de oportunidades. En Chile tenemos 300 y tantas acciones que tú puedes comprar, pero en Estados Unidos son 6.000. O sea, yo te diría que incluso 300 no es un número menor. Sí. Pensando que, y estos son los temas que quería mencionar en esta parte, es muy, muy difícil el estudiar y analizar las acciones una por una. Porque recuerden lo que hablamos al principio de esto. Las acciones son parte de una empresa. Entonces tú tienes que analizar la empresa muy bien para determinar si lo que estás pagando por esa parte vale la pena o no. ¿Es barato o es caro? ¿Te conviene o no? Es una decisión difícil. Ahora, tal vez deberíamos contarles un poco cómo se hace ese análisis, porque al final del día no es imposible. No, es difícil. Es harta pega, en términos de que tienes que investigar alto, pero no es imposible. Yo por lo menos he invertido harto en bolsa y he hecho el trabajo y me ha ido bien, pero son horas de horas, hombre. Sí, es que por eso digo que incluso 300 son hartas. O sea, imagínate, si tenés, ¿cuánto te demorarías en estudiar bien una empresa? Varias horas, 15 horas por lo menos, de trabajo propiamente tal. Imagínate, 15 por 300. No, sí, es un número grande. El tema es cómo se hace. Y tal vez yo creo que detengámonos acá un poco porque nunca nos detenemos tanto en esta parte. Siempre saltamos a los ETF.
y podríamos dejar tal vez para la conversación de los ETF para un siguiente episodio. Otro día. Siguiente día. Pero evaluemos un poco el tema de las acciones. El tema de las acciones es entretenido porque cuando uno invierte, como dice Pedro, lo que está haciendo es comprar un pedazo de una empresa. Y si ustedes lo piensan, si yo les dijera, tú te quieres comprar o no la peluquería de la esquina, tú te harías muchas preguntas legítimas, como cómo son la calidad de los peluqueros, dónde está ubicada la peluquería, cuánta gente entra al día, cómo están los precios en comparación con la peluquería al lado, cómo está el tema de arriendo del local. Del arriendo del local, cómo están las instalaciones, cómo están las sillas, tienen barbería, no tienen barbería, te lavan el pelo, no te lavan el pelo, qué producto están usando. Al final, cuando tú te estuvieras comprando una peluquería, te harías todas esas preguntas. Y es un poco la misma idea al momento de evaluar una empresa grande. Cuando tú evalúas Coca-Cola, evalúas lo mismo. Cómo está el producto, cuánto se está vendiendo, quiénes son los compradores, dónde se está produciendo, cómo están los costos, quién está administrando esta empresa, cómo son los mandos intermedios, cómo se está transportando la Coca-Cola de un lugar a otro, qué pasa si hay algún problema reputacional, qué pasa con otras empresas que manejen Coca-Cola, porque por ejemplo Coca-Cola no es solo dueño de Coca-Cola, sino también dueña de Sprite y muchas otras más. Entonces, ok, me hago esas preguntas de tipo cualitativo. Ok, miro como el negocio, lo estudio, lo aprendo. Después me voy para el lado y empiezo a mirar, ok, ¿contra quién compito? ¿Cómo estoy posicionado respecto a esos otros? ¿Hay algún bien sustituto a lo que yo vendo? No hay un bien sustituto. Ya, Pepsi. ¿Cómo es Pepsi? ¿Me conviene Pepsi? Ya, jugamos con todo eso que es el análisis cualitativo fundamental y pasamos al segundo bloque, que es el análisis como propiamente tal de los números y estado financiero. Y ahí sí. Viene una pega larga. Sí, y antes de avanzar ahí el tema de los números, quiero hacerle hincapié en esto que dices de la importancia de entender realmente el negocio en el que te estás metiendo y hacerte todas estas preguntas, porque es distinto estar familiarizado con algo, como por ejemplo, todos estamos familiarizados con Samsung, Apple, porque son nuestros celulares. Ya, pero eso no significa necesariamente que entiendes toda la logística que hay detrás. O, por ejemplo, cómo va a afectar, por ejemplo, las pantallas de los celulares de iPhone, la pantalla la hace Samsung. ¿Cómo afecta eso la empresa? Es realmente entender dónde estás entrando, incluso antes de empezar a ver los números que estabas mencionando. Y también en la línea de lo que tú dices, también reconocer que uno tiene que ser humilde intelectualmente y decir, hay negocios que derechamente no entiendo. Sí. Y están fuera de mi competencia y no me meto nomás. Es muy famoso Warren Buffett, que es como el mejor inversionista de la historia, que habla de su círculo de competencia, su circulito, su metro cuadrado, donde él entiende perfectamente bien un negocio y fuera del cual no se mete. Entonces uno dice, mira, Warren Buffett, una persona de 90 y tantos años, va a estar invirtiendo en criptomonedas. Mira, puede que sea una buena inversión, pero derechamente él dice, mira, esto está fuera de lo que yo entiendo. Él es muy divertido porque no usa el correo electrónico, hay que mandarle carta. Entonces, oye, no tengo ni un computador y voy a estar invirtiendo en criptomonedas. Entonces, un poco la idea es decir, yo también tengo que reconocer que hay ciertos mercados en los cuales yo personalmente no voy a meter. A mí me pasó también mucho cuando estaba analizando acciones de bancos. Yo entiendo bien el negocio de los bancos, pero muchas veces la contabilidad de los bancos es enredada y analizarlo cuantitativamente cuesta porque no es tan obvio cómo se mueven las cosas adentro, particularmente cuando es un negocio que, entre comillas, crea crédito. Claro. Y acá lo importante que si realmente no entiendes el negocio en el que te estás metiendo, es como ir al casino. Totalmente. Estás jugando al azar. Entonces, después de ver todas las variables y entendí el negocio, los clientes, los proveedores, salto a la segunda pregunta de, ok, ¿cómo están los números? ¿Estoy pagando caro? ¿Estoy pagando barato? ¿Y por qué? Entonces ahí uno empieza a mirar cosas como cuáles son los ingresos, cuáles son las deudas, cómo está el capital de trabajo, cómo está el flujo de caja, toda otra serie de información que está documentada en los estados financieros de la empresa. Sí, que es público. Ustedes pueden acceder a esa información. Entonces, siendo súper concretos, si ustedes están en Chile, hay una página, que es la página de la Bolsa de Comercio, u otra página que es la Comisión para el Mercado Financiero, que tú puedes poner el nombre de la empresa y te bajas un PDF
con los estados financieros. También puedes bajar otro segundo documento que se llaman las memorias anuales, que es como, imagínense que es como un mini libro chiquitito que hacen las empresas grandes una vez al año, donde le cuentan la historia a sus accionistas sobre cómo les fue en el año. Y ahí vienen normalmente toda la información de la empresa, y tú también puedes leer en las notas, que esto es importante saberlo, en las notas suelen esconder las cosas. Entonces uno tiene que leer mucho las notas, al pie de página, estar muy atento a ese tipo de cosas. Y ahí no basta con leer un año. Tú tienes que leerte a lo menos los últimos 10 años para saber cómo ha evolucionando, qué ha cambiado, si te están escondiendo algo, no te están escondiendo algo, qué está pasando. Entonces, en ese sentido, lo que es interesante es que tú como inversionista tienes que hacer una especie de pega de detective, Sí. pega de lector y encontrar las diferencias, buscando a Wally y que te escondan los contadores las cosas de una forma y te dicen, mira, en realidad esto es un ingreso, pero en verdad no es un ingreso no recurrente porque en verdad vendimos una fábrica. Entonces, saber leer un poco ese detalle. Claro, porque, por ejemplo, creo que unas diferencias sutiles que a veces la gente no entiende. Uno puede estar hablando de ingresos o de utilidades. Y los ingresos es cuánta plata le entró a la empresa. Y después de que ves la plata que entró y la plata que se gastó, ahí hablas de utilidades. Entonces hay empresas que, por ejemplo, pueden tener ingresos que vayan creciendo, pero no necesariamente utilidades que vayan creciendo, porque también van creciendo los costos, entonces se mantienen en cero. Al final el punto, como que dice Pedro, es que tú necesitas manejar el lenguaje de la contabilidad para poder analizar bien empresas, porque de lo contrario van a haber muchas cosas que uno no entiende. O sea, leer El lenguaje técnico. o sea, uno empieza a leer un estado de flujo caja y dice como, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se mueve para allá? O sea, ¿qué es un estado de flujo de caja? O sea, Hay ya gente que no partió. sabe eso. Entonces, ya cuando tenemos ese problema, estamos un poquitito fuera del círculo de competencia. Ahí nuevamente volvemos a atrás. Uno tiene que tener humildad intelectual para decir, yo no entiendo esto. Y no hay nada malo en analizar una acción y preguntarle a alguien que sí sabe y que te explique, está perfecto eso. Sí. El problema es saber decir, yo no lo entiendo. Porque cuando uno solamente se queda con la parte cualitativa, o al revés, solo parte con la cuantitativa, uno no tiene la película completa. Yo les puedo decir aquí y ahora que Disney es una empresa que probablemente va a sacar muy buenas películas en el futuro y que va a tener series de televisión muy exitosas y que como empresa sea muy querida por sus trabajadores, una imagen de marca muy bonita, pero yo no les sé decir hoy, porque no lo he estudiado, a la fecha de este video, de si el precio que estoy pagando es razonable o no. Sí. Entonces, mira, puedo conocer un lado de la película, pero no conocer el otro. O al revés, puedo estudiar muy bien una empresa y mirar sus números y decir, mira, estos números están fantásticos, pero no entender nada del negocio y no darme cuenta que, por ejemplo, el producto que ellos están vendiendo va a quedar obsoleto con una nueva tecnología que salió. Claro. Y, por ejemplo, ahí en lo que dices del tema de los números de Disney, de si está barato o está caro, esto ya no pasa tanto como antes, porque ahora a través de la tecnología ha mejorado la calidad de la información disponible para las personas. Pero creo que era Graham que hablaba donde una vez había descubierto una empresa que el precio de la acción era tan bajo que en realidad solo por la plata que tenía esa empresa en la caja ya le convenía comprar la acción. O sea, de hecho era como su filosofía, porque había más de una acción. Eran muchas que hacían lo mismo. Claro, pasaba mucho antes. Ahora es más difícil que pase eso. ¿Cachai que en Chile sigue pasando? Chile tiene una cosa que es que como nosotros tenemos una bolsa un poquitito más anticuada que la gringa, suelen haber muchas asimetrías. Yo me acuerdo patente de haber encontrado unas empresas que ya me hicieron una jopa, que no vamos a entrar aquí, pero el punto es que yo las compré y en la pura caja estaba pagando 1.000 y habían 500 pesos la caja. Y recibía unos dividendos estúpidos de un 25% anual y funcionaba maravilloso. Claro. Que hablemos un poco de eso ya que hablamos de todo este análisis sobre la empresa, pero también hay gente que incluso aplica distintas filosofías de inversión a la hora de comprar acciones de empresas pensando oye, hay empresas que entregan dividendos y hay empresas que en realidad no entregan dividendos y lo que yo quiero es que suba el valor de las acciones que compré. A grandes rasgos, dividendos significa que yo pagué por una acción de Coca-Cola y Coca-Cola de la plata que gana
va a repartirla a sus accionistas. Esos son los dividendos. Y hay gente que busca, de hecho, las acciones en base al tipo de dividendo que se pagan. Entonces, como dice Pedro, al final del día hay dos fórmulas para ganar plata en acciones. Primera fórmula, comprar barato, vender caro. Segunda fórmula, comprar y mantener y obtener dividendos mientras uno mantiene las acciones. Son dos fórmulas, ambas válidas, y hay que saber que, como dice Pedro, también existen estrategias de solamente adquirir empresas dividenderas, que se llaman. Que básicamente tú dices, mira, esta empresa todos los años está repartiendo un 15% en dividendos. Bueno, la voy a comprar y me voy a quedar con ella hasta que me muera y voy a ir recibiendo todos los meses, todos los años mi 15%. Y hay, de hecho, varios libros que hablan de esta estrategia. De hecho, estoy ahí hay uno ahí en la biblioteca que se llama Dividends Still Don't Lie, que es un libro que habla exclusivamente de cómo invertir en acciones, pensando particularmente en el tema de los dividendos. Pedro casi se echa el libro. Gracias. Entonces, aquí tenemos un libro, por ejemplo, cuya estrategia es eso, es cómo voy a invertir en empresas que vayan creciendo en términos de dividendos. Porque tal como tú vas evaluando los ingresos de una empresa, tú también puedes ir evaluando la fortaleza de sus dividendos. A ver, esta empresa todos los años de los últimos 15 años me ha estado repartiendo sobre un 12%. Perfecto. ¿Es sostenible eso? No es sostenible. ¿Ha ido creciendo? Antes era más chico, era más. ¿Por qué está haciendo esta política? ¿Va a repartir más cuando haya más? ¿O están fijando un número y están reservando? ¿Cómo funciona? Entonces, existen toda una serie de estrategias para poder hacer ese tipo de inversiones. Y de hecho, estos autores, por ejemplo, estos inversionistas, dicen que cuando una empresa reparte dividendos, quiere decir que en el fondo tiene dinero en la caja. Sí. Es decir, hay plata para repartir. Y eso es una forma de decirte, este negocio es saludable. Sí. Y porque también... Cosa que no siempre es así, ojo. Pero... Sí, no es, que repartan dividendos no significa que estén diciendo la verdad. Pero la otra filosofía implica que, oye, ¿por qué yo compro barato y vendo caro? Porque yo espero que la empresa, en vez de repartir dividendos, esa plata que la tiene en caja, la reinvierta para crecer más y vender más. Entonces, esas empresas crecen y como les está... la idea es que son saludables y les está llegando plata por sus actividades. Entonces, esa plata que entra, la reinvierto. Entonces, cada día tengo más fábricas, vendo más, etc. Ahí como política de inversión ustedes tienen que tomar una decisión de ¿qué quieren? ¿Quieren empresas que multipliquen por ustedes el dinero? Es decir, lo que dice Pedro, que reinviertan. ¿O quieres empresas que te entreguen a ti el dinero lo más rápido posible para que tú los inviertas? Claro. Y ahí hay distintos pensadores. A mí me hace mucho sentido la filosofía de que la única razón por la cual una empresa debe reinvertir y no repartir dividendos es que son capaces de multiplicar más rápido que tú el dinero. Y si eres bueno para las inversiones, hay pocas inversiones que hagan eso. Pero si no eres tan bueno o no tienes tiempo, puede ser razonable buscar a alguien que lo haga. Y siendo súper concretos, un ejemplo de una acción muy específica, existe una empresa que se llama Berkshire Hathaway, que es la empresa de Warren Buffett, el inversionista más famoso de la historia, que no reparte dividendos. Él toma el dinero, le reinvierte el 100% y él dice, mira, yo sé que yo como uno de los grandes inversionistas de la historia voy a invertir el dinero mejor que tú. Sí. Entonces no te lo voy a repartir, me lo voy a quedar yo, lo voy a multiplicar. Claro, pero eso es una empresa de inversiones. Entonces, o también creo que, corrígeme si me equivoco, creo que las empresas en sectores tecnológicos reparten un poco de dividendos. Depende, es muy variable. Ya. Es muy variable. Yo tenía la impresión de que, por lo que había escuchado o visto, no me acuerdo ni dónde, por eso, gracias por la corrección ahí, que la idea era que, como estas empresas están en mercados muy volátiles, porque siempre te tienes que estar actualizando, eran las empresas que más reinvertían. Sí. También hay que entender que el precio que pagas tiene que justificarse. Por ejemplo, cuando por primera vez Mark Zuckerberg salió a vender Facebook a todo el mundo, a través de la primera apertura a bolsa, como decía Pedro, los números eran increíbles. Él decía, págame ahora el precio de lo que yo voy a ganar en los próximos como 50 años. Era un número así como súper grande. Y efectivamente, los primeros días la acción se disparó y después se cayó al piso. Y ahora con los años ha ido creciendo tanto que efectivamente pasó ese suelo que tenía originalmente. Y es porque, si bien al momento donde salió a bolsa Facebook no estaba ganando lo suficiente como para poder devolverte tu dinero en dividendos hasta en 50 años,
Sí ocurrió que esa empresa fue creciendo. Y cuando creció, empezó a crecer a tal punto donde efectivamente en un año ganaba lo que originalmente se hubiera demorado en ganar 50 años. Y esto es bien obvio. ¿Tú cómo calculas eso? Esto es bien obvio porque, por ejemplo, piensen en una, no sé, en una panadería. Una panadería chiquitita que está recién partiendo le vende a 5 clientes. Pero si esa misma panadería en 5 años más logra crecer y tiene 7 panaderías, ya no le vende a 5 clientes, le vende a 45 clientes. Entonces, efectivamente, si tú te quedas con el número inicial, es decir, le vendo 5 clientes, probablemente me demoro en ganar 45 muchos años. En cambio, si es que ya al quinto o séptimo año ya tengo 7 panaderías, me demoro un año en vender 45. Entonces, los ingresos van creciendo y pueden justificar que tú sobrepagues una cantidad de ingresos en relación a tu precio-ingreso. Pero también ocurre que hay casos de especulación donde la gente cree que una empresa va a crecer exponencialmente y no lo hace. Un ejemplo que está como en boga es Twitter, o ahora que se llama X, que se esperaba que efectivamente fuera a crecer su ingreso y todo, y no lo ha hecho. Entonces, o también uno que es muy, muy, muy interesante para estudiarlo, el caso de WeWork. Sí. WeWork fue una empresa que se multiplicó y tuvo una valoración de 40 billones, una cuestión ridícula, y ahora vale, no sé, 250 millones. Es decir, la gente tenía una expectativa y estaba dispuesta a pagar muchísimo, por lo que después terminó cayendo. Entonces, también hay un juego bien maldito donde tú tienes que empezar a calcular qué tan realistas son estas expectativas de crecimiento. Sí, es un poco como si es que yo te sirviera una cerveza en una jarra de greda negra. Entonces, tú la recibes y miras y ves que hay espuma arriba. No tienes idea cuánto es espuma y cuánto es cerveza. A veces pasa mucho eso con el tema de la especulación. Donde claro, ¿hay algo de realidad detrás de esta empresa? Sí, WeWork tenía espacios de cowork. De hecho, grabamos un capítulo en uno de esos. Pero la valoración puede ser tan monstruosamente desproporcional que ninguna realidad lo va a alcanzar. Y ahí, bueno, ahí la tarea de todos los que nos escuchan es un poco estudiar cómo leer estos números, cómo leer las relaciones entre un precio y el ingreso, el precio del valor libre, leer un flujo de caja, leer, no sé, desde las deudas, tener un poco como lenguaje contable, porque de lo contrario, tal vez si no tienes el tiempo, la dedicación, tengas que buscar otras alternativas, y eso nos lleva un poco a dejarlos invitados al siguiente capítulo. En el siguiente capítulo queremos hablar de una alternativa que aglomera varias acciones en un mismo paquete, que se conocen como fondos mutuos, y dentro de los cuales vamos a hablar de tipos de fondos mutuos como los fondos indexados, los ETF y otros más. Exacto, que nos ayudan un poco a simplificar el trabajo. Entonces, muchas gracias a todas las personas que nos han visto hasta ahora. Muchas gracias por su paciencia, dedicación, tiempo. Muchas gracias, como siempre, a JP Cuadrado, la productora que nos ayuda a hacer estos podcasts que son maravillosos, cada día se ven más bonitos. Y también, como siempre, les recordamos que nosotros estamos haciendo cursos y que los pueden ver en nuestra página de internet para estar al día con cuáles son los últimos cursos que hemos lanzado. Así que elementalpodcast.cl. Exacto. Y con eso solo me queda despedirnos y darles nuevamente muchas gracias. El emoji de esta semana, ¿cuál lo podríamos hacer? Lo dejamos invitado a algo que tenga que ver con acción, ¿o no? Sí, se me ocurre el gráfico que va hacia arriba. Ya, ok. Les dejamos como tarea, si llegaron a este punto y nos quieren demostrar que llegaron a este punto, déjenos un emoji. Déjenos un emoji en cualquier plataforma de un gráfico que va subiendo hacia arriba. Exacto. Solo un detalle por si alguien no lo sabía. Hay gente, lo hemos visto y lo hemos los comentarios que nos llegan en Spotify. Por desgracia, en Spotify no hay como responder a los comentarios. Ah, mira. Entonces la gente, por desgracia, que nos ha hecho preguntas en Spotify, no tenemos cómo responderle. Así que déjenlo por TikTok, si tienen Instagram, preguntas, mail, que sean las otras web. plataformas. Si quieren dejar el emoji en Instagram, está perfecto. Pero ojo con dejar preguntas ojo con dejar preguntas en Spotify, quiero decir. Con eso nos despedimos y que estén muy bien. Adiós.